Vamos a empezar primero a trabajar lo que es la estructura que vamos a desarrollar y las medidas que vamos a necesitar para hacer la muestra. Es muy importante que ustedes hagan la muestra con su hilado y con su aguja para saber la tensión, ¿sí?, que van a necesitar y poder hacer los cálculos necesarios para poder saber el número de puntos y la cantidad de vueltas que van a hacer. Entonces, el suéter este consta de una pieza sola. Vamos a tejer desde lo ancho. Vamos a empezar por la espalda. Luego vamos a hacer la división del cuello, donde vamos a dejar cadenas al aire para que pase la cabeza. Y vamos a seguir tejiendo todo lo que es la delantera, ¿sí?, hasta este borde. Esto, lo que sé yo, son unos bordecitos, unas vistas para que quede más lindo. Ustedes van a tejer así, ¿sí? Esto va a ser el sentido del tejido. Las dos piezas las vamos a tejer juntas, o sea que no vamos a necesitar coser demasiado. La única costura que va a tener es los costados restantes de acá, que van a ser el espacio que sobra de la sisa. Este espacio acá, tanto del delantero como de la espalda, va a ser la sisa, que ustedes después se la van a tomar, y ese espacio que sobra de ambos lados lo vamos a coser, ¿sí? Esa es la única costura que va a necesitar este suéter. Quédense tranquilas que yo se los voy a enseñar a hacer una costura invisible. Luego, cuando tengamos hecho toda la pieza y la costura con el espacio de la sisa, vamos a montar la manga, ¿sí? Es muy simple. Las medidas que vamos a necesitar: yo el suéter que tejí es en el tamaño para una niña. Entonces, para unos niños lo que vamos a necesitar es el ancho de hombros. La primera medida importante, que va a ser este ancho que nosotros vamos a montar luego en puntos. Entonces vamos a necesitar el ancho de hombros. El ancho mío es 35, yo le sumé un centímetro más, así que voy a hacer 36 centímetros. Si van a hacerse para una mujer, en vez del ancho de hombros vamos a necesitar el busto. Es mucho más importante el busto en una mujer. Luego vamos a necesitar desde este hombro hacia abajo el largo que ustedes deseen, ¿sí? Yo solo voy a hacer de 40 centímetros. Y luego lo importante es que es para este espacio, para dejar pasar la cabeza, vamos a necesitar el ancho del cuello, ¿sí? No vamos a tomar de acá ni acá, sino que es esta parte. Esta parte que es el cuello, ¿sí? Es poner el centímetro en el inicio y al final del cuello, o se toman en una remerita que le quede bien. En un niño no va más de 18 centímetros, un poco menos. Yo se lo dejé en 18 para que haya más espacio, ¿sí? Pero no más que eso. En un adulto va de 18 en adelante, creo que hasta 22 más o menos. Y luego vamos a dejar el espacio de la sisa, vamos a tomar, perdón, el espacio de la sisa, que es desde esta parte de acá arriba hasta el final de la axila, ¿sí? En un chico yo tengo 14 centímetros. Uno puede dejárselo un centímetro más para que no quede muy apretado. Y para adultos arriba de 15, ¿sí? Entonces, con estas medidas vamos a hacer la muestra y luego las equivalencias. Para la muestra lo que vamos a necesitar es un hilado. Ustedes tomen el hilado que prefieran, ¿sí? Esto lo vamos a adaptar al hilado que ustedes tengan, al que a ustedes más les guste, con la aguja que prefieran. Yo, por ejemplo, tengo este que es un semigrueso, es un medio, número 4, grosor medio, que yo lo voy a tejer con una aguja número 6,5 porque quiero que quede livianito, ¿sí? No quede muy esponjoso ni muy acartonadito, sino bien livianito y bien estirada la trama. Lo que vamos a hacer es que junto con el hilado y con la aguja vamos a montar la muestra. Yo voy a hacer 26 cadenas, ¿sí? Ustedes también, si quieren un poco más o menos la muestra tiene que medir entre 15 centímetros y 15 centímetros para tener un espacio, ¿sí? Yo acá ya tengo 26 cadenas de base y lo que vamos a hacer es levantar vamos a tomar la última, ¿sí? Y vamos a levantar 2 cadenas más. Y esto va a equivaler a una media vareta, ¿sí? Ahora, estas dos, la tercera que tomamos no vamos a tejer, sino que en esta cuarta
vamos a pinchar y vamos a hacer medio punto, ¿sí? Nos vamos a ir a la otra cadena de base y vamos a hacer media vareta. Nos vamos a ir a la otra y vamos a hacer medio punto, media vareta en la siguiente, medio punto en la siguiente, media vareta, medio punto y media vareta, así hasta el final de la vuelta. Bueno, yo ya tengo hecha la primera vuelta, ¿sí? Terminé con un medio punto. Ahora lo que voy a hacer es girar. En todas las vueltas voy a levantar 2 cadenas, ¿sí? Entonces, en esta, que es medio punto, no vamos a tejer, vamos a tejer en el siguiente. Y como es media vareta, lo que vamos a hacer es pinchar y hacer un medio punto. En el siguiente, como es medio punto, vamos a pinchar y hacer una media vareta. En el siguiente, que es media vareta, hacemos medio punto. En el medio punto hacemos una media vareta. En la media vareta medio punto, media vareta, y así vamos a ir alternando. En donde tenemos medio vareta de base hacemos medio punto, en donde tenemos medio punto de base hacemos media vareta. Acá yo ya llegué al final de la última vuelta, hice una media vareta y me tengo las cadenas de subida, ¿sí? Y acá voy a hacer un medio punto. Y ya terminamos. Siempre cuenten la cantidad de puntos que hicieron, ¿sí? Si montaron 26 puntos para la muestra, tienen que tener siempre 26 puntos en el final. Esto mismo vamos a girar, vamos a hacer 2 cadenas, ¿sí? Y vamos a repetirlo. Siempre recuerden que el primer punto, que es este de acá, no se teje, se teje el siguiente. Y acá, como tenemos media vareta, vamos a tejer medio punto. Y acá, como tenemos medio punto, vamos a hacer media vareta. Y esto mismo se va a repetir a lo largo de toda la muestra. Y estos puntos, esta trama, la vamos a hacer en el suéter, ¿sí? Es muy simple. Recuerden siempre de ir alternando y que no se les repita, porque si no la trama se va a cambiar. Como les decía, esto lo vamos a repetir a lo largo de toda la vuelta y vamos a seguir tejiendo un ancho, ¿sí? Un largo, más o menos de 15 centímetros, para poder tener una muestra, ¿sí? Que sirva para hacer los cálculos para el suéter. Bueno, yo acá ya tengo, ¿sí? Una muestra ya tejida con bastante espacio. Y lo que vamos a hacer ahora es tomar la muestra. La muestra es agarrar el centímetro y medir en cuántos puntos entran en 10 centímetros y cuántas vueltas entran en 10 centímetros. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a acercar un poquito más, lo siguiente: vamos a apoyar aquí mismo en el inicio de uno de los puntos, al principio del centímetro, y vamos a extenderlo hasta acá, más o menos, ¿sí? Los 10 centímetros. Y acá vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos, ¿sí? Entonces vamos a tomar nuestra hoja y vamos a poner en nuestra muestra, arrojo estos siguientes datos: en 10 centímetros tenemos 11 puntos. Ahora hay que ver cuántas vueltas tenemos en 10 centímetros. Entonces vamos a volver a la muestra y vamos a estirar y vamos a tomar desde un punto acá hacia abajo, ¿sí? Y vamos a contar los puntos hacia abajo, sabiendo que cada punto es una vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Sí? A mí me da 11 vueltas. Si no se dan cuenta, esto de acá es una media vareta y este que está así abiertito es un medio punto, ¿sí? Entonces cada uno de estos es una vuelta. Entonces yo lo que voy a anotar ahora, retiro la muestra,
Voy a anotar ahora. Entonces, lo que decía que en 10 centímetros tenía 11 vueltas. Ahora vamos a hacer los cálculos para saber cuántos puntos tenemos que ir montando. Entonces, nosotros sabemos, vamos a tener esto acá al lado, que tenemos que empezar a lo ancho, ¿sí? Entonces, nosotros teníamos en las medidas que el ancho de hombros era 36 centímetros, así que nuestro ancho va a ser de 36 centímetros. Entonces, el cálculo que tenemos que hacer es el siguiente. Como tenemos que montar puntos, tenemos que saber qué cantidad de puntos vamos a montar en 36 centímetros. Entonces, hacemos lo siguiente. Nosotros sabemos que en 10 centímetros tenemos 11 puntos. Ahora lo que tenemos que hacer es saber cuántos puntos tenemos en 36 centímetros, ¿sí? Así que acá lo que vamos a hacer es el cálculo de 36 por 11 y ese resultado lo vamos a dividir por 10 y acá vamos a tener el resultado final. Entonces vamos a agarrar una calculadora y vamos a hacer 36 por 11 que me da 396 y esto lo vamos a dividir por 10 y nos da 39.6, ¿sí? Esto lo vamos a redondear en 40 puntos, ¿sí? Así que ya sabemos que a lo ancho vamos a montar 40 puntos. Ahora bien, necesitamos saber cuánto vamos a montar, cuántas vueltas vamos a intentar para la espalda. Nosotros sabemos que el largo es 40 centímetros. Acá le voy a mostrar. El largo es 40 centímetros. Este largo corresponde al largo total de la espalda y al largo total de la delantera. O sea que van a ser en total 80 centímetros, ¿sí? Pero vamos a hacer solamente el cálculo en 40 centímetros porque acá vamos a saber que esta cantidad de vueltas van a ser las mismas que vamos a hacer en la delantera. Entonces vamos a volver a la hoja y vamos a hacer que en 10 centímetros nosotros sabemos que tenemos 11 vueltas. Entonces, ¿cuántas vueltas vamos a tener en 40 centímetros? ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es 40 por 11. Al resultado este lo vamos a dividir por 10 y vamos a tener el resultado final. Entonces hacemos 40 por 11 que nos da 440 dividido 10 y nos da 44 vueltas. Estas son las cantidades de vueltas que vamos a hacer en total, tanto para la espalda como para la delantera. En total van a ser 88 vueltas, ¿sí? Ahora vamos a hacer la sisa, ¿sí? Nosotros sabemos que la sisa son, acá tenemos 14 centímetros. Entonces, la sisa serían la cantidad de vueltas que tenemos que dejar libres. Acá, perdón. La sisa sería la cantidad de vueltas que tenemos que dejar libres para el espacio de la manga. Entonces, sabemos que en 10 centímetros tenemos 11 vueltas. En 14 centímetros, ¿cuántas vueltas vamos a tener? Entonces hacemos 14 por 11 y el resultado lo vamos a dividir por 10. 14 por 11 me da 154, a eso lo divido por 10 y me da 15.4. Vamos a redondearlo a 15, ¿sí? Este es el total de vueltas que hay que dejar libre para la sisa. Con todos estos cálculos ya podemos empezar a tejer, ¿sí? Sabemos que necesitamos 40 puntos para lo ancho, 44 vueltas para la espalda y luego 44 vueltas para la delantera y tenemos que dejar luego 15 vueltas de sisa, ¿sí? Entonces ahora podemos empezar a tejer nuestro suéter. Lo que voy a hacer primero es el borde que habíamos hablado, el zócalo, en la parte tanto de la espalda como de la delantera. Lo vamos a hacer con una aguja un número más chico que el que estamos usando, ¿sí? Si ustedes usan para la trama una aguja número 6, van a usar una 5. Yo, como voy a usar una 6,5, voy a usar una 5,5.
Esto para hacerlo un poquito más amullonadito, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es montar los 40, las 40 cadenas. Yo acá ya tengo las 40 cadenas y lo que voy a hacer es tomar la última y hacerle una cadena de más, que va a ser la cadena de subida. Y lo que voy a hacer es que en la misma cadena voy a montar un medio punto y voy a hacer un medio punto por cada cadena de base, ¿sí? O sea que voy a tener 40 medios puntos. Bueno, yo ya terminé la primera vuelta toda de medios puntos, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es girar. Vamos a levantar una cadena. Y lo que vamos a hacer a partir de esta vuelta, o sea, esta segunda vuelta hasta la vuelta número 5, vamos a tejer exactamente lo mismo, ¿sí? Vamos a repetir la 2 y la 3. Entonces lo que vamos a hacer es levantar una cadena. Acá mismo voy a hacer un medio punto. Voy a hacer una cadena al aire. Voy a saltear este punto y voy a ir al siguiente y hacer un medio punto. Cadena al aire, salteo este punto y en el siguiente hago un medio punto. Cadena al aire, salteo un punto, en el siguiente medio punto. Cadena al aire, salteo un punto y en el siguiente hago un medio punto. Así hasta el final de la vuelta, ¿sí? Voy salteando un medio punto, pero antes hago una cadena. Yo acá ya llegué al final. A veces les va a pasar de que se les junten dos puntos juntos porque no da, entonces no importa, lo hacen acá mismo y siguen. Entonces ahora lo que van a hacer es hacer una cadena. Ahora lo que van a hacer es hacer una cadena, tejen el primer punto, saltean, ¿sí? Y tejen en el espacio de la cadena. Bueno, como yo les venía diciendo, es que vamos a tejer en los espacios de las cadenas al aire, vamos a tejer los medio puntos y vamos a hacer las cadenas al aire, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer en las vueltas que van siguiendo. Vamos a hacer alrededor de 5 vueltas más o menos para tener un lindo zócalo de borde. Y luego vamos a empezar a tejer, sí, ya la trama. Yo acá ya terminé esta vuelta, así que lo que voy a hacer es tomar la aguja con la que voy a tejer la trama, ¿sí? Y voy a montar, voy a levantar 2 cadenas y en este punto, acuerdan, no tejemos sino el siguiente, así que en el siguiente lo que voy a hacer es, como levanté 2 cadenas, voy a hacer, va a representar una media vareta. Entonces en la siguiente, que es en esta, que es, voy a tejer un medio punto. No nos vamos a guiar, como venimos del borde, no nos vamos a guiar por los puntos de base, directamente vamos a tejer alternadamente como nos parece. Así que yo acá voy a hacer un medio punto. En este espacio de cadena se va a tejer, así que vamos a hacer la media vareta. En el espacio siguiente voy a hacer un medio punto. En el espacio de la cadena una media vareta, un medio punto, media vareta, y así voy a ir alternando y voy contando los puntos para ver si tengo los mismos puntos de base, ¿sí? Bueno, yo acá ya llegué a la primera vuelta, ven, acá de la trama, así que lo que voy a hacer es girar, levanto sí o sí, en todas las vueltas voy a levantar 2 cadenas. En esta primera no voy a tejer y en la siguiente sí. Como hice una media vareta, me corresponde un medio punto, ¿sí? Y como hice acá un medio punto, me corresponde una media vareta. Ahora a partir de acá vamos a tejer las cantidades de vueltas que nos indique nuestra medida. Yo, como es una medida para niños, me dio 44 vueltas. Así que esto se va a ir repitiendo a lo largo de 44 vueltas, ¿sí? Yo les quiero mostrar que acá, como ven, yo ya tengo hecho gran parte, ¿sí?, de lo que es la espalda. Aquí les voy a mostrar bien. Y acá hice el zócalo, ¿sí? Le hice la vuelta de todos medios puntos y le hice 1, 2, 3, 4 vueltas, ¿sí?, de los medios puntos alternados con las cadenas, con la aguja más chica. Y luego monté la trama con distintos colores, ¿sí? Esto es a gusto de cada uno. Fui subiendo y ahora les voy a explicar la parte del cuello, ¿sí? El cuello yo dejé 18 centímetros de espacio. Esto van a hacer el cálculo como hicimos con el resto de las cosas de las medidas. Necesitamos saber en 18 centímetros cuántos puntos entran. Entonces vamos a hacer el 18 por 11
en mi caso hice, y eso lo dividí por 10. Ustedes van a hacer esa multiplicación y esa división según los puntos que tengan ustedes en su muestra, ¿sí? Si su muestra dio 12 puntos, van a multiplicar el ancho del cuello que les haya salido por ese número de puntos y lo van a dividir por 10, ¿sí? Así que a mí me dio alrededor de 20 puntos y me sobraron 10 puntos para cada lado del hombro, ¿sí? Esto lo pueden ir probando. Si quieren pueden dejar 2 puntitos de más, como ustedes prefieran. Y luego seguimos tejiendo. Acá todavía me falta la delantera. Esto lo van a hacer ustedes con los colores que prefieren y la forma que ustedes prefieran, ¿sí? Y siempre y cuando dejando el espacio del cuello, ¿sí? Y probándoselo a ver si la medida resultó bien, ¿sí? Para cuando haga la división del cuello, lo que tenemos que tener en cuenta es, una vez hechas las vueltas de cada parte, por ejemplo, yo tenía las 44 vueltas de delantera y 44 vueltas de espalda, vamos a hacer una vuelta exclusivamente para hacer la división que va a ser ajena, ¿sí? A lo que es las vueltas de la espalda y delantera, ¿sí? Entonces yo hice las 44 vueltas de mi espalda y automáticamente hice esta vuelta, ¿sí? Que vemos acá, que es la división de cadenas al aire y acá continúa, que es exclusivamente para hacer esta división. Ustedes la tienen que hacer, ¿sí? Así que bueno, esta es la primera parte del suéter. Espero que les guste y las veo en la próxima, donde vamos a aprender lo que es la costura y la montura de mangas, ¿sí? Si les gustó este video.